El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les contaremos un relato acerca sobre una antigua cueva, misma que pasó en el año de 1795. Este relato se titula La Cueva del Chivo. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos la historia. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy no les voy a relatar esta historia. Esta historia nos la contará Don Fulgencio, que es pariente de Don Martín y Medio, conocido como juez de acordada, y era un experto rastreador. Don Fulgencio, cuéntenos la historia de su pariente. Claro que sí, mijo. Les voy a contar. Esto es la cueva del Chivo. Y les voy a contar. Allá por la primera mitad del siglo XIX, en ese entonces los salteadores de caminos volvieron intransitables los campos salteños. Para esa época hubo una gavilla muy famosa por su escanizamiento y fechorías. Estos tenían el rostro cubierto por unos paliacates de color rojo y empuñados sendos pistolones listos para disparar, que eran pistolas calibre 28 de esa época, que por cierto paralizaron todo tránsito de viajeros entre Tepatitlán y sus contornos. Solo el camino a Guadalajara permanecía precariamente abierto a las diligencias, y como sucediera en el año de 1795, se suspendió por unos meses este servicio de México a Guadalajara, pasando por Tepatitlán. Este viaje duraba 12 días, de inaugurado el año de 1794. Este se interrumpió por causa de los forajidos. La inseguridad en ese entonces escandalizaba a todos los vecinos, pero las autoridades enfrascadas en los movimientos políticos, igual que ahora, se veían impotentes para poner remedio a esta criminalidad. El ejército organizaba esporádicas batidas que resultaban infructuosas, mejor dicho, fracasaban. Y justamente los asaltantes desaparecían como encanto, volviéndose en ojo de hormiga, aunque eso sí, el Chivo se había vuelto famoso. Nadie podía jactarse de haber visto nunca su rostro, hasta para describir su complexión y estatura, de la que se veían a puños. Su complexión y estatura siempre se la veían a puños. Algunos afirmaban que era alto y musculoso, y otros decían que era de estatura media y más bien fornido, mejor dicho, gordo, pero ignoraban su color, esbozándolo cada quien de acuerdo con el miedo que provocaba su presencia. En lo que todos coincidían era que vestía inaviradamente de negro, y que se cubría las piernas con unas chavarras también negras, muy de acuerdo con el apodo que le habían dado, y en que sus ojos brillaban como carbones encendidos. No faltaba quien dijera que era el mismísimo Satanás, que capitaneaba una legión de chamucos. Fueron muchos los enfrentamientos a balazos que protagonizó contra las fuerzas del orden, pero por lo general preferiría esfumarse antes de hacerles frente. En el mismo juzgado de Tepatitlán se archivaron todos los expedientes de sus asaltos a diligencias, y todos comentaban sus fechorías, aventurando la suposición de que éste se escondiera en la barranca del Cocolitze, en la jurisdicción de Pegueros. Pero eso sí, un día cuando la gente llegó al acuerdo de que la situación era muy insostenible, acudieron a mi pariente
Era muy famoso como Martín y Medio. Él era juez de acordada y era un experto rastreador. Durante casi 2 meses estuvo reconociendo el terreno palmo a palmo en busca de indicios hasta que creyó haber localizado los andurriales del chivo y de toda su gente, como cierta aproximación a su guarida. Llevó consigo a 3 de sus mejores ayudantes, hombres de bien, pero templados en toda clase de peligros, que en calidad de auxiliares solían acompañarlo sin remuneración alguna, pero dispuestos a sacrificarse por el bienestar de todos. Estuvieron un par de días, anduvieron reconociendo veredas y chaparrales y encontrando rastros de la gavilla, pero al llegar a la barranca se perdía toda evidencia, hasta que arriesgando lo intangible don Martín de Medio se descolgó desde lo alto de un risco y pudo ver a la mitad del acantilado una oquedad que abría su negra boca sobre la misma. Era la entrada al cubil de los bandidos, que muchos habían servido a don Martín y Medio, y su larga carrera de rastreador. Justamente escalaba las peñas de regreso a donde lo esperaban sus compañeros, cuando una lluvia de balas se estrelló a su alrededor, confirmando en la certeza que era sobre su descubrimiento. Usando su cuerpo a los resaltos de las rocas, llegó a salvo y se preparó para tender una trampa. Y justamente en ancas de su caballo llevaba un barrilillo de pólvora negra, al que colocó una larga mecha, que enseguida encendió, y con la pistola entre los dientes trepó la gruesa rama de una higuera cimarrona que lanzaba su fronda sobre el vacío, y pasando la soga de chavinda en una horqueta, balanceó el pequeño tonel mientras las balas zumpaban estrellándose en el tronco. Lo sostuvo a la entrada de la cueva, hasta que de repente un estallido se escuchó, mismo que retumbó despertando todos los ecos dormidos de la barranca y precipitando una luz de piedras que obstruyó la oquedad. Cuando se disiparon el humo y la polvareda, solo quedaron el silencio y la soledad, y desde ese momento nunca se volvió a oír hablar del chivo, y solo quedó el recuerdo de sus crímenes. En las noches invernales, los abuelos hasta la fecha refieren a sus nietos y les cuentan que un osado buscador de tesoros logró descubrir el escondite y encontró muchos esqueletos descarnados, mismos que obstruían el paso, y dentro de la caverna se encontraban baúles y cofres cuyos goznes habían casi destruido el transcurso del tiempo. Enterraban montones de joyas y monedas de oro y plata que el asaltante había acumulado como fruto de sus asaltos. Deslumbrando semejante riqueza, llenó un cofrecillo, y ya que se disponía a salir, cuando una voz cavernosa brotaba de ultratumba, lo conminó con imperio, diciendo: todo o nada. Ante la disyuntiva tuvo que abandonar, pesaroso tanta riqueza, y posteriormente en sus escasos ratos de conciencia, él hablaba de grandes cofres, de altares de perlas y de diademas que no pudo llevarse, porque escuchó la frase Todo o nada. que, por cierto, el tesoro sigue ahí, en espera de algún afortunado. Mas eso sí, nadie sabe quién será ese afortunado.
Por nuestra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, darle like al video. Y si ustedes desean compartir alguno de sus relatos, experiencias paranormales y sobre todo, otros relatos que les hayan contado, pueden enviarlos al correo que aparece en el video del canal, el primero que se subió. Nos vemos en el siguiente video.